Todos conocemos los teléfonos inteligentes, seguramente algunos tenemos alguno, pero ¿sabes cómo los fabricaron? ¿Sabías tú que para crearlo los fabricantes metieron cientos de circuitos integrados, plaquetas electrónicas, un vidrio, una tapa, una carcasa, un sistema? Colocaron botones, una cámara fotográfica, lo metieron en una caja, la agitaron y salió esto, ya formado. ¿Lo creerías? Por supuesto que no. Hay un diseñador, un fabricante, un especialista. ¿Y por qué si creemos nosotros que nuestro mundo, que nuestra vida, que nuestro cuerpo se hizo de la nada? Definitivamente nosotros no podemos creer en eso. Nosotros tenemos un diseñador que es Dios. Nos hizo con la capacidad de pensar, de amar, de sentir. Nos hizo sistemas, nos hizo un cerebro. Nuestro cuerpo está lleno de complejidades, de cosas fantásticas. Tenemos sistemas digestivos, tenemos sentidos, nos movemos, razonamos. ¿Y por qué nosotros nos aferramos a la idea de pensar que nosotros somos obra de la casualidad? Hoy vamos a hablar justamente de eso. Dios nos creó, somos hechos a imagen y semejanza de Él, nos creó con un propósito. Y hay algo que nosotros debemos tener claro. Él sabe cómo inició este mundo, sabe también lo que pasará en él y sabe también cómo terminará. Y asimismo, la situación del ser humano. Eso nos da esperanza, y nos ayuda a resolver cualquier dilema de nuestra vida. Hoy vamos a estudiar la lección número 4, Dios y el sufrimiento humano. La gran pregunta, si Dios es maravilloso, perfecto, amor, ¿por qué sufrimos en este mundo de pecado? Quédate con nosotros, en un momento daremos inicio a este repaso, lección número 4, Dios y el sufrimiento humano. Ya iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 4, titulada Dios y el sufrimiento. Hoy vamos a tratar de despejar, Dios va a ayudarnos a despejar a través de su palabra la gran pregunta y el gran dilema. ¿Por qué sufre el ser humano? Si este mundo fue hecho perfecto por la obra de su voz y la obra de su mano. Y vamos a analizar esta lección con el apoyo de 3 de nuestros colegas de nuestra asociación metropolitana. El primero, el pastor Carlos López Hernández, a quien agradecemos que esté con nosotros en esta ocasión. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Es un privilegio realmente estar en esta mesa de diálogo y compartir los pensamientos que Dios tiene para nosotros en esta ocasión. Correcto. ¿Qué te pareció la lección esta, número 4? Extraordinaria. Fíjate que algo extraordinario. Esa es la tercera vez que a mí me toca el privilegio de estudiar el libro de Job en el transcurso de la historia de mi vida, por lo menos, ¿no? Y es interesante los enfoques que cada vez se le han dado. Yo recuerdo los otros dos perfectamente. Y son diferentes. Y son diferentes los enfoques, ¿no? Y yo creo que en el pasado lo que hemos estudiado Dios nos ha bendecido y hoy todavía hay cosas nuevas que aprender de la palabra de Dios. Amén. Va a ser un privilegio seguir estudiando esta lección. Gracias, pastor Carlos, por estar con nosotros. Un placer. Tenemos al pastor Yolman Méndez Niño. Él es uno de nuestros pastores también de nuestra asociación, un pastor joven que ha venido a apoyarnos desde Colombia, ¿verdad? Gracias, pastor. Pero ya es más mexicano, ¿verdad? Que claro colombiano. Que sí, así es. Estamos contentos de que estés con nosotros, pastor. Gracias, pastor. Un placer también para mí estar aquí con ustedes en el contexto de este tema tan interesante que tiene mucho que enseñarnos en el contexto de este mundo en el que vivimos, de sufrimiento, de dificultades. El Señor no nos dejó a oscuras al respecto, nos dejó una luz que nos ayuda a cobrar ánimo. ¿Qué haríamos sin el libro de Job, pastor? Así es. ¿Qué haríamos sin el libro de Job? Sí. Nos quedaríamos con muchas dudas. Sí, exactamente. Dios se revela a través de este libro y nos muestra su bondad y cómo Él enfrenta el pecado y las consecuencias del mismo en nuestra vida. Correcto. Bienvenido, pastor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor Abraham Ramírez, de casa. Gracias por estar una vez más con nosotros, pastor. ¿Qué te parece esta lección, pastor? Pues, como decías en la introducción, trataremos de ver lo que la Biblia dice en cuanto a este gran dilema, ¿no?
acerca del sufrimiento y cómo Dios se enfrenta a eso. Y estamos tranquilos porque Dios tiene respuesta a todo, aún al sufrimiento. Correcto, de eso hablaremos en esta ocasión. Vamos, si les parece bien, a compartir lo que será nuestro bosquejo. El bosquejo se conformará de 3 sencillos puntos. El primero es un sermón de la naturaleza. El segundo punto, la gran pregunta. Y el tercer punto, fin de la gran pregunta. Así que, si les parece bien, vamos a iniciar. Pero primero vamos a mandar algunos saludos. Tenemos algunos saludos, Pastor Carlos. Sí, la señora Rosalinda Guillén manda saludos y agradece la difusión de este programa. Ella no asiste a ninguna iglesia, pero disfruta de este programa. Wow. También Silvana Santos, desde La Paz, Uruguay, nos manda saludos y saber de que ella también disfruta de la programación de Gracias a Dios. de este evento. Gracias. Claro que sí. Pastor Abraham. Sí, pastor, saludos para David Goris, que nos escribe desde New Jersey, en Estados Unidos, y María Martí, desde San Sebastián, en Puerto Rico. Saludos muy afectuosos. Claro que sí. Un saludo para todos ellos. Pastor Abraham. Sí, también queremos enviar un saludo a nuestra hermana Marta Santiago Lara, que nos ve y escucha desde Chiapas, México. Y a María Luqueno, Iglesia Adventista Hispana de London, en Canadá. Un saludo fraternal de nuestra parte también. Claro que sí, que este repaso siga siendo de bendición para todos los que lo siguen y que les ayude en su estudio personal. Y si son maestros, les dé algunas ideas, algunas directrices para exponer de una mejor manera su lección. Si les parece bien, vamos a hacer una oración, así como estamos. Inclinemos nuestro rostro. Cariñoso Dios, gracias porque nos permitiste tener en nuestras manos el libro de Job. Un tratado que nos ayuda a saber cómo lidiar con el sufrimiento, el dolor y la muerte. Gracias porque no nos dejaste a oscuras, Señor, en temas como estos tan delicados. Y gracias sobre todo por la esperanza que tenemos que un día todo terminará y todas las cosas serán restauradas con tu poder. Bendícenos al repasar esta lección, que nuestras palabras, nuestras ideas sean claras y dirigidas por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno al repaso. Y vamos con el primer punto del bosquejo, un sermón de la naturaleza. Un sermón de la naturaleza. Bueno, yo introduje la lección, ¿verdad, colegas? Diciendo que un celular como este se hizo de la nada, ¿verdad? Se metió en una caja, se agitó todo y entonces salió difícil de creer, ¿no? No se puede eso. ¿Por qué nosotros como seres humanos pensamos que este mundo viene de la nada? Pensamos que la nada lo creó, que es una gran explosión, lo que vino como resultado. Pastor Carlos, ¿qué podemos decir acerca de esto? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Y qué nos dice la naturaleza, verdad? Porque es con esto que se introduce la lección. Bueno, había que poner bien en claro para todos que el libro de Job introduce a Dios sin cuestionar el asunto de su existencia. Está dado como un hecho. Y toda la Biblia asevera y asegura que Dios es el creador de todas las cosas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis está saturada la Biblia de elementos, de pruebas fehacientes de la existencia de Dios y de su poder sobre la naturaleza. Y ese poder de Dios se revela también al Dios haber creado de forma extraordinaria al ser humano. Y todo tiene un propósito, pastor. Yo me admiro de la naturaleza, cómo Dios en ese poder creador lo creó todo con un propósito. Y para que subsistiera en el ambiente donde está. Yo viví en lugares desérticos, en Sonora, por ejemplo. Y tú ves en lugares desérticos que crecen los cactus, en un lugar inhóspito. Y tú dices, ¿cómo esas cosas pueden crecer allí, no? Pero Dios las creó para que crecieran allí. Tú ves, por ejemplo, el asunto de los osos polares. Cómo sobreviven allá en el polo, ¿no? En los árticos. Pero Dios los creó de tal manera que pudieran subsistir en esos ambientes, ¿no? Y el ser humano también Dios lo creó. Ese poder maravilloso de Dios
para que subsistiera en este planeta extraordinario. Es decir, ese poder de Dios nos habla de un Dios extraordinario, maravilloso, que se revela en la creación y que nos habla, como decía el pastor Yolman, de su amor, de su misericordia y de los propósitos que tiene para nuestra vida, de que salgamos adelante en medio del, porque Él nos ha dado las cosas para en medio de las situaciones, inclusive el sufrimiento, salir adelante también. Y hay una concordancia, pastor, entre la naturaleza, ¿verdad?, esa creación perfecta, pero también la consecuencia que sufrió con el pecado, porque si nosotros miramos la naturaleza, la misma naturaleza nos habla del gran conflicto, ¿no? Coincide con el relato bíblico. Pastor Yolman. Así es. Aún esa naturaleza golpeada por el gran conflicto, aún sigue hablándonos de que tiene su origen en Dios, como lo señala la lección. Mientras la ciencia sigue avanzando y descubre aspectos de la naturaleza cada vez más profundos, pues cada vez es más lógico pensar que tiene un diseñador, que no pudo haber aparecido de la nada. El diseño de nuestro cuerpo, ¿sí?, el diseño o la naturaleza en sí misma, cómo nos ayuda a subsistir, los ciclos naturales, el agua, el sol, cómo todo eso está diseñado adecuadamente, no solamente para nosotros los seres humanos, también para los animales y otros seres vivos, todos los seres vivos de este planeta. Entonces, aún la naturaleza golpeada por el pecado como la vemos hoy, sigue predicando, sigue siendo un sermón eficaz que nos dice que hay un diseñador, que hay un creador, que no pudo haber sido creado de la nada. Job lo señala ahí en el capítulo 12, los versículos 7 al 10. Él dice, ¿no?, pregunta a las bestias del campo, pregunta a los peces del mar. Ellos te lo van a decir, ellos te van a decir que vienen de la mano de nuestro Dios creador. Así que es irrefutable este argumento bíblico de que la naturaleza nos ayuda y nos da una claridad respecto a que su origen es divino. Pastor Abraham, tal vez lo que no está en duda es la existencia de Dios en el libro de Job, pero tal vez lo que se pone en duda es su carácter, porque sabemos que Dios es amor. Sí, pastor. Cuando Job es presentado en el capítulo 1, versículo 1, dice, hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, que era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A mí me llama la atención que dice temeroso de Dios. Job estaba seguro que Dios existía, ¿sí? Y ya lo que dice el pastor Yolman, él dice, pregunta a los animales, pregunta a la naturaleza, Dios nos hizo. Este hombre era temeroso de Dios. ¿Qué es el temor a Dios? ¿O qué es el temor? Sí, el temor a Dios es la percepción de la existencia de un Dios creador. Y esto está claro para Job. Dios existe. Y como decía el pastor Carlos, esto es no tan solo en Job, sino a través de toda la Biblia nos presentan a un Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿no? ¿Y por qué hablamos acerca de Job y Dios? Pues porque él era temeroso de Dios. En la vida de Job se manifiesta la presencia de Dios en su vida y en todo, pues nosotros lo vemos aquí, ¿verdad?, en todo lo que le sucedió. Pastor, a mí me llama la atención el Salmo 100, versículo 3. Sí, pastor. Dice, reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Puede el hombre hacerse a sí mismo? Pues yo creo que a través de todas los argumentos y todos los pensamientos que se ha formulado el hombre de cómo empezó la vida, yo creo que caemos en este problema, ¿no? Nos queremos crear a nosotros mismos. Intentando hacer a Dios a un lado, se formulan hipótesis, se formulan ideas de cómo se originó la vida en este mundo. Por ejemplo, la gran explosión, ¿no?, que así empezó la vida en este mundo. O a través, dice el ruso Pari, a través de coacervados y de proteínas y de sustancias que se juntaron para producir a un ser unicelular y después fue cambiando y todo. O sea, aquí dice, reconocer que el Señor es, Dios existe, dice el Salmo 100,
3. Dios existe. Hay que reconocerlo. Él nos hizo, Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. El Dios de Job es el Dios creador y debe ser también nuestro Dios. Pero aún en nuestro ADN, pastores, ya viene la necesidad de adorar a alguien. En todos los tiempos y en todas las culturas, siempre el ser humano ha buscado adorar a alguien. Si no adora la lluvia, adora al sol, si no adora a un dios, si no adora a una escultura, pero como que ya lo traemos también allí. El hecho de ser ateo, es decir, no creo en Dios y no creo en nada, va en contra, pienso yo, de la misma naturaleza del ser humano. Sí, y es interesante también que en el libro de Job no solamente se introduce la idea de Dios, el concepto de Dios, lo deja claro, evidentemente desde el mismo principio, pero también es evidente que desde el mismo principio en el libro de Job se introduce el ser contrario a Dios. O sea que ni una ni otra existencia la podemos hacer menos. O sea, desde ya el libro de Job nos dice que hay un Dios que a través de la naturaleza nos muestra su carácter y sus propósitos, pero también nos dice que hay un contrario, que busca la destrucción, que busca el mal y que busca hablar equivocadamente, voy a decirlo así, de realmente los planes que Dios tiene para toda la humanidad. Mientras grabamos este repaso, han sucedido cosas con los huracanes, pastor. Destrucción, ve uno los videos y uno se le oprime el corazón de ver ciudades devastadas, países devastados por el paso de un huracán, por el paso de un terremoto. Pastor, ¿cómo puede uno comprender esas cosas? Es ahí donde viene el cuestionamiento a Dios, y más adelante lo vamos a ver, pero ahí viene el cuestionamiento. Si Dios creó todo este mundo perfecto, si Dios nos dio un mundo maravilloso, ¿por qué tenemos que sufrir los embates, no? ¿Por qué tenemos que sufrir el dolor de la muerte, de la enfermedad, o de los desastres naturales que ni siquiera los buscamos, ¿no? Aparentemente. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y esa es parte de vivir en este mundo, después de la entrada del pecado. Sin embargo, por eso tú decías acertadamente hace ratito, que el libro de Job está para darnos las respuestas que no vamos a tener en ningún otro lado. Así de que creo que es extraordinario poder tener este contexto de la naturaleza, Dios, el mal y los propósitos que Dios tiene a través de todas estas cosas. Correcto. Sí, pastor, Colosenses 1, 16 y 17 dice que en Él fueron creados todas las cosas. En Él. Es decir, en la mente de Dios se crearon todas las cosas. El diseño está aquí. Y después lo llevó a cabo. Dice, en Él, en Dios, se llevó a cabo la creación. Y por medio de Él. Primero fue la idea aquí, el diseño aquí, en la mente de Dios. Y después Él lo hizo. ¿Y para qué lo hizo? Para Él. ¿Sí? Dios, el libro de Job nos da algo cierto y nos da confianza. Dios tiene todo bajo su control. Aún el mismo mal, aún a su enemigo, Dios le pone límites y todo tiene bajo su control. Porque Él es soberano, porque es un Dios creador. Amén. Qué esperanza, ¿no, Pastor Yolman? Así es. Justamente hay un velo que tal vez hay respecto al asunto del conflicto. Y justamente el propósito del libro de Job es descorrer ese velo. Para que algunos asuntos espirituales, como ya los pastores han mencionado, podamos comprenderlos y podamos entender el asunto de la naturaleza, el asunto del conflicto en el cual nosotros estamos inmersos. Así que nuestro Dios se muestra como un Dios bondadoso, como un Dios lleno de misericordia, aún en medio del dolor. Él interviene, y eso es lo que vamos a estar entendiendo en el desarrollo de la lección, cómo Dios interviene, cómo Dios se manifiesta en medio de un conflicto, cómo podemos entender que aún cuando pasemos por situaciones difíciles, aún ahí Dios está teniendo el control. Dios nunca ha perdido el control de las cosas. Qué esperanza nos da. Y con este pensamiento vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar a nuestro bosquejo y al repaso de la lección número 4, Dios y el sufrimiento humano. Quédense con nosotros en un momento, regresamos.
Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 4, Dios y el sufrimiento humano. Ya analizamos el primer punto, que fue un sermón de la naturaleza, y vamos con el segundo punto, que es la gran pregunta o el gran dilema. Colegas, el libro de Job, cuando nos habla de la repentina calamidad de Job, nos dice: un fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas, consumió a los pastores, solo yo escapé. Más adelante, el versículo 19 del capítulo 1 dice: de repente vino un gran viento del desierto, dio en las 4 esquinas de la casa, que cayó sobre ellos y murieron, solo escapé yo para traerte la noticia. Decíamos en el segmento anterior que Dios creó un mundo perfecto, pero por la entrada del pecado y de este gran conflicto, aún la naturaleza ahora va en nuestra contra. Aún la naturaleza es utilizada por el enemigo para traer calamidad, desgracia, ¿no? Y es ahí donde entonces se levanta el gran dilema, ¿verdad?, en la mente del ser humano. Si tenemos a un Dios maravilloso, si Dios es amor, si Dios creó un mundo perfecto, ¿por qué ahora hasta la naturaleza, verdad? ¿Por qué ahora hasta, por ejemplo, aquí está el pastor Abraham, que es doctor, nuestros mismos anticuerpos y nuestras mismas cosas buenas ahora juegan en nuestra contra, ¿no? También. Y ahí viene el gran dilema, ¿no? Pastores, ¿qué podemos decir acerca de esto? Bueno, la forma como está escrito el libro de Job es muy interesante y tiene que ver con eso. El libro de Job está escrito en tres secciones. La primera es el prólogo, que es el capítulo 1 y 2, que nos muestra lo que está pasando, el asunto. Presenta la problemática. La problemática. Luego, todo el resto del libro nos presenta la discusión de la problemática, ¿no? Las causas, las pláticas entre los amigos de Job, y por qué y cómo lo ve cada uno, porque cada uno lo ve de diferente perspectiva, y eso lo vamos a ver en el transcurso de toda la lección del trimestre, ¿no? Y el epílogo, que son los últimos 7 versículos de Job, nos muestran el final de la situación, de por qué pasó al principio todas esas cosas, ¿no? Lo cierto de todo ello es que los amigos de Job discuten con él por qué sufre el ser humano. Y por ejemplo, vamos a ver que Elifaz, el concepto de Elifaz de este asunto es que él usa el argumento basado en la experiencia. Y vamos a estudiarlo, cómo es atacado Job. Y Elifaz le dice: es que la experiencia me dice esto y me dice el otro, ¿no? Y finalmente encontramos a un Job quebrantado realmente ante las circunstancias que afronta, ¿no? Capítulo 16, versículo 12: próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. O sea, la experiencia fue terrible que Job vivió, ¿no? En el capítulo 23 y el verso 10 dice el registro bíblico que fue conmovido, ¿no? También en esas circunstancias. Él conoce mi camino, me probará y saldré como Job es conmovido por la acción de Dios. Y es también conmovido, ¿no, Pastor Carlos? Porque estamos hablando de un hombre fiel. Así es. De un hombre temeroso de Dios. No estamos hablando de un incrédulo que, bueno, es la consecuencia de mi pecado. No estamos hablando de un hombre fiel. Estamos hablando de un hombre fiel. Y finalmente, el capítulo 19 y el versículos 21, por ejemplo, finalmente Job es ablandado, ¿no? Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de mi Dios me ha tocado. El sufrimiento de la experiencia de Job es un asunto real. Lo que tenemos que descubrir es qué hay detrás para nosotros. Desde la entrada del pecado, los seres humanos sufrimos, y este mundo va a seguir siendo, esa experiencia va a seguir siendo parte de nuestra existencia diaria. Pero ¿cuáles son los propósitos que Dios tiene para nosotros? Esa es la respuesta que necesitamos nosotros hoy para seguir confiando que los caminos de Dios, cualquiera que sean, son los mejores para nosotros. Me llama la atención lo que dice el pastor Carlos, porque Job también en un momento dice: la mano de Dios me ha tocado. O sea,
yo siento que a veces actuamos justamente como Job. Le echamos la culpa a Dios de lo que está pasando, ¿no? Decimos, es que Dios me abandonó, Dios me mandó esta maldición, ¿no? Job no alcanza, hay algo vedado en la mente de Job. No está viendo al otro enemigo, que es el que está causando su dolor. Todo lo atribuimos a Dios. ¿Y cuántas veces no nos pasa hoy en la vida actual lo mismo, ¿no? Creo yo que ahí está el gran dilema. Sí, yo creo que el asunto de Job es que Job no está en una mesa discutiendo teología. O sea, Job no está en la tranquilidad de su casa discutiendo sobre si Dios existe o no, sobre cómo trata a Dios el mal. Job está experimentando el mal. Es decir, habla de su experiencia, no es una teoría. Porque a veces, bueno, podemos sentarnos y discutir el asunto, pero cuando uno comprende todo esto, la experiencia de Job, algunos llegan a decir que Job es un libro poético y que posiblemente Job ni siquiera existió, que tal vez es una manera en que Dios nos quiere enseñar algo. Pero cuando vamos al libro de Ezequiel, por ejemplo, al libro de Santiago, ellos hablan de un personaje histórico, ellos hablan de Job como un personaje histórico, o sea, Job es real. Lo que le pasó a Job es una realidad, no es una telenovela, no es un asunto ficticio que Dios se inventó para que nosotros estuviéramos tranquilos. Para darnos una pastillita. Exactamente, o sea, Job como ser humano experimentó ese dolor y ahora nos deja a nosotros esas lecciones para que cuando pasemos por un momento de dolor podamos acudir a su propia experiencia y podamos comprender muchas cosas que tal vez están ocultas para nosotros en un principio. Así que ese es el propósito del libro de Job, descorrer ese velo. Pastor, yo creo que debiéramos darle gracias a Dios que inspiró a Moisés para que desde un principio escribiera el libro de Job. Amén. Es Génesis y Job son los dos primeros libros que se escribieron, ¿no? Y llama la atención que el libro de Job no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. A diferencia desde el Génesis hasta el final de la Biblia, se habla del pueblo de Dios, de la historia del pueblo de Dios. Pero Job no tiene relación con eso. ¿Por qué? Porque Job es el símbolo de la humanidad. Una humanidad que sufre. ¿Universal? Así es. Porque todo ser humano que nace pasa por esto, ¿no? Decía el pastor Carlos, que decía el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así que el que nace en este mundo va a tener aflicción. Eso es lo que nos enseña Job. Pero también nos enseña algo importante. En este libro se pone el contexto del gran conflicto. Está Dios, pero hay uno que se opone a las cosas de Dios. Está Dios que ama a sus hijos, pero hay otro ser que quiere su destrucción, ¿no? Y aquí está. Y cuando el enemigo de Dios pone en predicamentos, cuando Satanás pone en predicamentos a los hijos de Dios, la pregunta del ser humano es: ¿por qué me pasa a mí? ¿No? Dice Job capítulo 10 versículo 8: tus manos me formaron y me hicieron. ¿Te volverás ahora para deshacerme? ¿Sí? Tú me hiciste, tú me formaste y ahora me vas a deshacer. Versículo 9: acuérdate que como a lodo me diste forma. ¿Ahora quieres reducirme a polvo? Esa es la pregunta, ¿no? Señor, si tú me hiciste, tú me creaste, me amas, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? No lo comprendo, Señor. ¿Sí? Pero aquí en el libro de Job también se da el salto de fe. No comprendo cosas, pero sigo confiando en ti. Creo que esa es la enseñanza del libro de Job. Hay muchos cuestionamientos, hay muchas preguntas, hay muchas cosas que no entendemos, pero el secreto es vivir por fe, siempre confiando en Dios. Decíamos detrás de cámaras, Pastor Carlos, justamente comentábamos, el libro de Job no solamente es un tratado que nos da respuestas a las inquietudes que tienen que ver con dolor o sufrimiento, es un libro que nos debe motivar a desarrollar la fe. Y aquí está un elemento que hablábamos detrás de cámaras. El propósito del libro de Job es desarrollar la fe. Así es. Aunque no entendamos, aunque no sepamos cuál es la realidad de lo que estamos viviendo, hay que desarrollar la fe en el Señor. Definitivamente. Ahora,
sin hacer menos lo que hemos dicho hasta aquí sobre Job, lo que está pasando y por qué el sufrimiento del ser humano, hay algo sorprendente. Yo creo que eso se desarrolla en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? A mí me sorprende esa declaración de Jesús allí en Lucas 22:31, cuando el Señor le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Una de las razones del sufrimiento humano, o una de las principales, es la intervención que Satanás tiene, o los propósitos que busca en nosotros. Y todos somos zarandeados, día con día, de aquí, de allá, de diferentes maneras, diferentes circunstancias, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué lo permite el Señor como lo permitió aquí? Bueno, para desarrollar la fe. Y yo creo que en esa declaración del Señor usted y yo tenemos que estar conscientes de que la gran mayoría o muchas cosas vienen porque Satanás ha pedido zarandearnos a todos nosotros, ¿no? Nosotros no estamos en el consejo de Dios. Tal vez esa sea la interrogante, ¿no? Ustedes y yo formamos a veces parte de muchos consejos juntas. Y todo. Uh-huh. Y a veces uno también se pregunta, pues, ¿y por qué a mí? Pues porque allá lo decidieron, pero no sé por qué. Pues no sabes por qué, pero Dios tiene un propósito, ¿cierto? Uh-huh. Desarrollar la fe y la confianza en Dios. Amén. Una fe que tuvo que ser desarrollada en muchos personajes de la Biblia. Muchos personajes, Pastor Abraham. Vemos a un Abraham, ¿verdad? Vemos a un Juan el Bautista, vemos a gente que tuvo que desarrollar la fe. Sí, decíamos atrás de cámara, ¿verdad? Que por ejemplo, a Abraham se le pide que mate prácticamente a su hijo, sacrifícalo, mátalo. Pero Señor, tú me lo diste, tú me lo prometiste y ahora me lo pides y lo voy a matar. No lo entiendo, pero lo voy a hacer por fe y confianza en ti. Yo sé que tú vas a hacer algo y la confianza de Abraham estaba en Dios, pero obedeció. La fe siempre nos lleva a ponernos, a sujetarnos a la voluntad de Dios. Amén. Eso es importante. Confianza, Pastor. Así es, confianza en Dios, aún en los momentos difíciles. Eso significa entonces que la existencia del mal no sería un argumento para dejar de creer en Dios. ¿Sí? La existencia del mal, la Biblia entonces la pone en el contexto del gran conflicto, porque se pregunta, ¿no? Si existe Dios, y como la Biblia lo describe, es un Dios bueno y que siempre busca lo mejor para sus hijos, ¿por qué permite que ocurra el mal? ¿Por qué a personas buenas le ocurren cosas malas? Y entonces algunos con ese argumento simplemente dicen, la existencia del mal es un argumento para decir que Dios no existe. Pero cuando el libro de Job se abre y cuando se descubre aquel personaje maligno, nuestro enemigo, que es el que está al control de esas cosas malas, entonces ese argumento se cae. El mal no es un argumento para decir, como pasan estas cosas, entonces Dios no existe. Nadie tiene el control. Exactamente. Entonces el libro de Job nos ayuda a ver cómo, y ahí viene pues justamente la manifestación de Dios, cómo Dios enfrenta el gran conflicto, porque Dios tiene que permitir que el gran conflicto siga su desarrollo final, para que no solamente este mundo, sino el universo entero pueda reconocer que la tesis de Satanás es falsa, que la intención de Satanás realmente es hacer daño, y que si el mundo, el universo se deja ir por ese camino, pues va a terminar destruido. Así que Dios permite el desarrollo hasta su final intervención, y es como podremos comprender finalmente y se resolverán muchas preguntas que posiblemente en este mundo no vayan a ser resueltas. Exactamente. Pues con este pensamiento vamos a hacer una pausa más, y bendito sea Dios que nos dio el libro de Job. Amén. Para que pudiéramos seguir confiando en Él y en sus promesas, a pesar de que todo se ve oscuro a nuestro alrededor. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos.
Bien, estamos de vuelta y estamos llegando a la parte final de nuestra lección número 4. Ya hemos analizado las 2 primeras partes y vamos a la última. Fin de la gran pregunta es el título. Y quisiera introducirlo de la siguiente manera a todos sus colegas en esta mesa. Tenemos la esperanza de que un día todas nuestras inquietudes serán contestadas. El libro de Job nos da un adelanto de lo que sucederá al final. Tú decías en los últimos 7 versículos, viene el desenlace, ¿verdad? Viene la recompensa a esa fe, ¿verdad? Pero mientras estemos en este mundo, decíamos y comentábamos, pues no todas las dudas se van a disipar. No todas las dudas se van a disipar. Algunas quedarán allí. Y por fe tendremos que enfrentarlas y trabajarlas hasta que llegue la última respuesta a todas las inquietudes. Sí, yo creo que aquí hay que considerar algunos asuntos de por qué sufrimos, para poder aterrizar todo lo que hemos visto, ¿no? Y lo que vamos a seguir viendo en todo el desarrollo, porque esta lección es la introducción ya prácticamente a lo que es el libro de Job, ¿no? El sufrimiento no siempre es una indicación de que Dios le hemos desagradado a Dios o Dios nos castiga por nuestros pecados. Uh-huh. Es un asunto que no podemos olvidarnos. Un concepto muy arraigado en muchos de nosotros, ¿no? Así es. Y tristemente lo decimos de muchas maneras, ¿no? Yo cuando hablo con la iglesia estas cosas, yo les digo, regularmente, inconscientemente le echamos la culpa a Dios. Entonces decimos, alguien murió, ¿no? Y entonces decimos, bueno, es que Dios quiso. Y siempre yo me pregunto, ¿será que de veras Dios quiso que alguien muriera? Y yo creo que ahí cada uno tenemos que ir y otra vez reflexionar en el libro de Job. Si realmente es que Dios quiso, o hubo otras circunstancias, como las de Job, ¿cierto? Ese es un asunto que tenemos que aprender. Otro asunto es que el sufrimiento, y esto es para bien de todos nosotros, es que el sufrimiento tiene límites. Amén. Señor permitió en este caso, pero tiene límites. No será eterno. No será eterno, ¿no? Y la otra es que en medio de nuestros sufrimientos, Dios está con nosotros. Amén. Y eso fortalece nuestra fe y nos arraiga más en un Dios amante y misericordioso. Por eso decíamos, Pastor Carlos, Pastor Abraham, Pastor Yolman, ¿cómo se enfrentarán las pruebas siendo ateo? ¿No? ¿Cómo enfrentas la prueba, verdad, no creyendo en Dios? Pues sí, seguramente mientras no esté pasando por alguna circunstancia difícil será prácticamente sencillo argumentar algo, pero es difícil cuando hay una pérdida real, cuando hay una situación realmente que nos sobrepasa, dejar de acudir a una fuerza superior y dejar de reconocer que hay alguien a quien podemos acudir en ese momento y que nos puede ayudar y nos puede entender también en esa situación. Así que creo que para nosotros, creyentes en el Señor, estas revelaciones son muy importantes, porque no estamos fuera de este mundo, no estamos protegidos, por decirlo así, de las tribulaciones. El mismo Señor Jesús lo mencionó en Mateo 6:34, lo dice. No, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta cada día su propio mal. Nuestro Señor no desconoce que tendríamos que enfrentar dificultades, que tendríamos que enfrentar situaciones, pero Él nos enseña la actitud correcta. Él dice, no se afanen, no dejen que la congoja, que la situación lo deprima, confíen que Dios está al control. Así como en la vida de Job, Dios frenó a Satanás y le dijo, este es el límite, como decía el Pastor Carlos. De la misma manera en nuestra vida, aun cuando pasamos por algún momento difícil, Dios siempre se manifiesta y Dios pone un límite y Dios nos acompaña en ese momento. Esa es la famosa teodicea, ¿no, Pastor Abraham? Sí, Pastor, cuando algunos pasan por situaciones difíciles, cuando enfrentan su crisis, como lo hizo Job, ¿verdad? Entonces pueden aparecer dos preguntas. ¿Existe Dios? ¿Sí?
para eso está el libro de Job. Sí existe, es un Dios creador. Correcto. ¿No? Entonces, sí existe, pero ¿por qué permite tanto sufrimiento, tanto dolor? Entonces, esa es la pregunta que también Job contesta. ¿Sí? Dios no es el que produce esto. ¿Sí? Hay un enemigo de Dios y de la humanidad que produce esto. Pero como se decía, todo bajo control divino. Dios tiene todo bajo su control. Porque lo que Satanás le hizo a Job, le provocó a Job, estuvo siempre limitado, ¿verdad?, por Dios. ¿Okay? Esas son las contestaciones que encontramos en el libro de Job. Sí, Dios existe, sí, Dios permite ciertas cosas, pero todo es para nuestro bien. ¿Sí? Todo contribuye para nuestro bien y para nuestra salvación. Ahora, dirán, ¿y entonces Dios es malo? ¿Dios es un Dios inmisericordia? No, porque está Job, pero es una parte de toda la Biblia. Los evangelios nos revelan la máxima expresión de amor de Dios para con nosotros. Dios envió a su Hijo, y la cruz donde murió su Hijo es la máxima expresión de amor de Dios. Dios no es inmisericordia, Dios no es un Dios destructivo. Dios es un Dios lleno de amor, de misericordia, de bondad, y lo demostró enviando a su Hijo a morir por nosotros. Esas son las respuestas, esas son las contestaciones, esa es la teodicea, así es la forma como Dios actúa enfrente del dolor. ¿Sí? Sí, porque hasta Dios sufrió. Dios sufrió la pérdida de su Hijo en la cruz, y Dios sufre cada vez que ve a sus hijos hundidos en el pecado. Pero Dios tiene una respuesta a toda situación. Y Dios quiere que nosotros nos pongamos bajo su voluntad y bajo sus planes para que todo esto se resuelva. Porque al final todo se va a resolver. Pastor. Hay una cita de Elena White que me gusta porque ahí presenta ya su concepto de la teodicea, de lo que estamos hablando de Dios. Sí. Está en Conflicto de los Siglos, página 518. Miren lo que dice Elena White. Dice, los discípulos de Cristo saben muy poco de las tramas que Satanás y sus huestes urden contra ellos. Pero el que está sentado en los cielos hará servir todas esas maquinaciones para el cumplimiento de sus altos designios. Amén. Si el Señor permite que su pueblo pase por el fuego de la tentación, no es porque se goce en sus penas y aflicciones, sino porque esas pruebas son necesarias para su victoria final. Él no podría, en conformidad con su propia gloria, preservarlo de la tentación, pues el objeto de la prueba es precisamente prepararlo para resistir a todas las seducciones del mal. Bendito Dios. Qué extraordinario, ¿no? Extraordinario. Hay propósitos, hay altos designios del Señor detrás de todo esto. Y hay elementos que no vas a entender. Simplemente no los vas a entender. El mismo Job no miró la cruz, pero sacrificaba, ¿verdad? Miraba a un cordero que iba a morir. Así que hay elementos, Pastor Carlos, Pastor Abraham, Pastor Jorman, que no vamos a entender. Déjanos allí. No trates de entender todo. Simplemente cree. No. Exacto. ¿Por qué pasó Job victorioso de toda esta crisis que pasó? Porque ponía su confianza en su Dios, en un Dios creador. Ahora, comentaba el pastor Yolman hace rato, ¿eh? No te afanes, no te preocupes. La comida y la bebida, ¿sí?, está en las manos de Dios, Dios te la va a dar. Pero fíjense, primero, esto está en el capítulo 6, primero dice Dios, ore, ayune. ¿Okay? Es decir, tengan una relación conmigo. Y cuando tengan una relación conmigo, dice el versículo 25, por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Primero es una relación con Dios y después despreocúpate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene todo bajo su control. Yo creo que eso era lo que tenía Job, una relación plena con Dios, y él, ¿verdad?, pudo pasar su crisis porque confiaba en el Señor. Pastor Jorman, si hay alguien en este momento atravesando una crisis que nos está mirando, puede ser que crea en Dios o que no crea en Dios.
Así es. Pero nos está mirando este repaso. ¿Qué podemos decirle a una persona que pierde un ser querido, que se alimenta bien y tiene cáncer, ¿sí?, que ha tratado de ser una buena persona y le viene el mal, ¿verdad? Un fiel cristiano que entrega su diezmo y es fiel a Dios, su servicio, y no tiene trabajo? ¿Qué le podemos decir? Yo creo, pastor, que podemos recordar las palabras de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay una victoria asegurada de parte del Señor. Y yo creo que, a la luz de lo que hemos estado diciendo, el mayor peligro para nosotros no es creer o no creer en Dios, no es dejar de creer en Dios. El mayor peligro es que veamos equivocadamente el carácter de Dios. Hace algún tiempo recibí una llamada de una persona, una hermana, que tenía algunos sábados de no ir a la iglesia, y me llamó en medio de lágrimas. Su hijo, conduciendo una motocicleta, tuvo algún accidente y un dedo se lastimó mucho, tanto que pues los doctores temían que se lo tenían que quitar. Y entonces, cuando ella me llama, ella me dice: yo sé que Dios me está castigando porque no he ido a la iglesia. Yo sé que Dios me está llamando la atención. Esa era la perspectiva que ella tenía respecto a Dios. Entonces, el peligro no es no creer en Dios. El peligro es tener un concepto equivocado del carácter de Dios, desconocer la bondad de Dios, porque cuando a mí me va bien, yo digo: ay, qué Dios bondadoso y maravilloso tengo, vea que todo aquí lo tengo a 2 manos. Pero cuando las cosas marchan mal, mi tendencia, es posible, ya yo leo la Biblia y todo, no, Dios sí está, pero Dios no es tan bondadoso. Dios me está castigando, es un Dios castigador, que cuando pasa algo es porque ahí Dios está interviniendo. Entonces, el libro de Job nos ayuda a comprender que la bondad de Dios no depende de nosotros mismos siquiera. Dios es bondadoso y amoroso bajo cualquier circunstancia. Aun cuando desobedecemos a Dios, Dios sigue brindándonos amor. La razón de por qué ocurren ciertas cosas, pues tiene que ver con el conflicto. Así que cuando pasamos por momentos difíciles, lo primero es, nuestra confianza debe estar siempre manifiesta en nuestro Dios. Saber que la bondad de Dios es inapagable, es inamovible. Su bondad siempre se manifiesta para con nosotros. Nosotros tenemos algo que Job no tenía. Job apenas lo veía hacia el futuro. Y es que nosotros ya hemos visto la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Amén. La manifestación más grande del interés que Dios tiene por este conflicto, la intervención más grande. Dios también sufrió por su Hijo, y sufre y se conduele con nosotros cuando pasamos por momentos difíciles. Así que Dios puede comprendernos muy bien cuando pasamos por momentos de dificultad. Y en última instancia, Dios va a obtener la victoria, y nosotros con Él, si es su voluntad. Bendito Dios, qué palabras de esperanza. Hemos llegado lamentablemente al final de nuestro repaso. El tiempo se ha ido, pero queremos compartir mensajes finales de todos los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Carlos, a quien agradecemos que haya estado con nosotros, pastor. Gracias, pastor. Pues yo quisiera dejarles el pensamiento a los hermanos de Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La promesa de Dios, de su presencia en medio de nuestras pruebas y las dificultades, es uno de los argumentos más fidedignos que tenemos para confiar en Dios y enfrentar esa o cualquier circunstancia adversa que enfrentemos, sabiendo que su presencia está con nosotros y sabiendo que Él sabe, válgame la redundancia, que vamos a estar constantemente pasando por dificultades. Con esa confianza podemos enfrentar el futuro con seguridad. Amén. Pastor Jorman, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. Y finalmente vienen a mí las palabras de Pablo, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Tengamos puesta nuestra confianza en nuestro Dios, mirando hacia el futuro, a la victoria que nos espera con la ayuda del Señor. Amén. Pastor Abraham, gracias. Sí, pastor, gracias.
Dios existe y es bondadoso, misericordioso, ¿sí? Amoroso. La mayor muestra es Jesús muriendo en la cruz por nosotros. Y esa es la respuesta al carácter de Dios. Dios es bondadoso y es la vindicación del carácter de Dios. ¿Sí? Tenemos un enemigo que quiere infringir daño, pero Dios tiene todo bajo su control. Estemos de parte de Dios y seremos victoriosos. Amén. Muchas gracias. Conflicto de los siglos, dice: Satanás ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedará por completo reivindicadas, y quedará también comprobado que todos sus actos en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de todos los mundos que Él creó. Esa es la esperanza que aguarda nuestro corazón, y es la esperanza que nos mantiene firmes, pase lo que pase y venga lo que venga. En el Dios en el que hemos confiado nos dará respuestas a nuestras inquietudes humanas. Esperemos que en Él está puesta nuestra confianza. Muchas gracias. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.